Voy a pedir si el pastor Wes puede orar para iniciar este tiempo. Empezar con oración. Lo escuché Sí, muy por bien. favor. Ok, Sí, por ya. favor. Buenas noches con todos. Vamos a empezar con oración. Nuestro gran Dios y Rey, queremos en estos momentos dedicar este tiempo a ti y también apelar a tu gracia y pedir que tú nos acompañes, que tú bendigas esta reunión y que tú nos instruyes de tu palabra para que nosotros podamos tener un concepto cada vez mayor y más preciso y más bíblico acerca de las finanzas y la mayordomía. Ayúdanos en todo esto, Dios, porque vivimos en un día en que hay mucha confusión sobre estas cosas. Pedimos tu ayuda y tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Bueno, quiero primero explicar un poco sobre nuestra ONG 5 y 2 Initiativas Globales. Y bueno, yo soy Scott Ross. Creo que muchos me conocen, pero los que no me conocen somos misioneros. Yo aquí con mi esposa tenemos, este año vamos a cumplir 8 años aquí viviendo en Perú. Si no me escuchas, me avisa, por favor. Y primero hemos vivido en Ancash por más o menos 4 años. Y ahora ya tenemos un poco más de 4 años aquí en Trujillo. Y nuestra ONG tiene un enfoque en lo que es ayudando más de todo empresarios cristianos. Tratamos de ofrecer talleres y cursos que puedan ayudarles en entender mejor cómo manejar sus finanzas y cómo también hacer las cosas necesarias para entender mejor cómo manejar su negocio, cómo hacer un plan de negocio, un plan de mejoramiento de negocio. Entonces, ofrecemos más o menos 2 cursos grandes, como de esta que es 5 sesiones, y otro que es 7 sesiones para empresarios. Y aparte tenemos unos talleres independientes. Y vamos a mencionar más de todo eso durante el curso. Entonces, hoy día estamos en la primera sesión de nuestra capacitación de finanzas personales y mayordomía. Este es diseñado más un poco a la teoría, no tanto en la práctica. Aunque sí vamos a tener algunas pocas de práctica, pero estamos más enfocándonos en lo que es los fundamentos bíblicos de las diferentes cosas que vamos a tocar cada semana. Y quizás van a escuchar a mi hijo gritando dada atrás porque ahorita está en este modo. Entonces, hasta que duerme, es muy posible, hasta que ahora viene a la puerta y tocarlo para conversar con su papá. Entonces, ahorita voy a poner un corto video que va a introducir un poco más el curso, quizás ha visto, y luego voy a explicar un poquito más.
Muy bien. Entonces, hoy día vamos a tocar el tema de qué es la mayordomía y tenemos con nosotros el pastor Wesley Baker, eh, que es, quien es más o menos medio peruano, creo, aunque no tiene su ciudadanía, pero ha vivido mucho tiempo aquí en Trujillo y Soy chilico, eh, de Selenín. sí, entonces él va a compartir con nosotros y luego vamos a tener un tiempito abierto para preguntas y después de este tiempo vamos a tener un tiempo en salas pequeñas con unas cosas para considerar, conversar en las salas pequeñas. Y terminamos con un poco tiempo sobre qué vamos a ver en el segundo sesión, la despedida. Entonces, si has notado en el video, hoy día es un poco más largo porque es como la fundación de todo. Entonces, hoy día vamos a ir para terminar a las 9, pero vamos a tratar en los otros jueves para hacerlo en 1 hora. Entonces, hoy día también irá un poco más tiempo de tolerancia, pero en las otras semanas vamos a empezar sí o sí a las 7:35. Entonces, solo 5 minutos de tolerancia y vamos a empezar en las otras semanas. Entonces, Pastor Wes, adelante, por favor. Ok, muchas gracias, hermano Scott. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Creo que todos tendrán ahora un documento o unas separatas de lo que vamos a tocar en esta noche. Se llama Economía Santa, la mayordomía pactual. Nosotros, por lo menos nosotros como cristianos, vivimos, o tal vez mejor decir, nosotros seres humanos vivimos en un mundo muy confundido acerca de las finanzas. El mundo pagano, el mundo no creyente tiene su perspectiva de las finanzas, del dinero, en que básicamente el dinero es su ídolo, es su Dios. Pero entre cristianos también ha habido mucha confusión y entre mayormente las iglesias evangélicas ha habido el evangelio de la prosperidad que ha sembrado mucha confusión en la mente de muchas personas y yo diría que ha abusado de muchas personas. Entonces yo quiero dar una perspectiva yo creo que es más bíblica acerca de las finanzas y la economía personal, familiar. Y básicamente, si no captan nada más en lo que voy a decir en esta noche, hay que captar esta idea de que a menos que nosotros entendamos la mayordomía y la economía personal y familiar dentro del contexto del pacto, es decir, la comunidad del pueblo de Dios, la comunidad pactada con Dios, a menos que nosotros entendamos las finanzas y la economía dentro de este ambiente, este contexto, entonces no vamos a poder captar lo que Dios quiere decirnos acerca de las finanzas. Entonces, yo quiero empezar con un pasaje muy conocido, bueno, dos pasajes al inicio de la Biblia, muy conocidos, que yo diría que esto pone en alto relieve todo lo que Dios quiere decirnos acerca de la mayordomía y la economía. Y eso, vamos a empezar con Génesis 1, versículo 26 a 28, y luego un versículo en el siguiente capítulo, 2:15. Son pasajes muy conocidos, entonces yo voy a leerlo ahorita. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, eso es el momento en la creación del hombre, del ser humano, y cómo es que Dios nos creó hombre y mujer, varón y hembra, dice el texto, a su imagen, a su semejanza. Y esta idea de la imagen de Dios, aunque es un tema muy amplio, al menos lo que podemos decir acerca de esta idea de la imagen de Dios es que está relacionado con la vocación que Dios da al hombre. Dios, en otras palabras, Dios llama a Adán y a Eva y a toda su descendencia a cumplir con un propósito. El propósito que Dios da a toda la raza humana, pero enfocada ahorita en esta persona de Adán y Eva, el propósito es tomar dominio, es decir, seguir con el trabajo que Dios empezó, seguir con la obra de Dios en la creación y llevar la creación de algo bonito, algo que ha dicho bueno en gran manera, pero llevarlo a algo aún más glorioso. Es decir, el hombre, Dios quiere que el hombre sea su virrey. Dios es el gran rey, el hombre debe ser su virrey aquí en la tierra, administrando, siendo su mayordomo aquí en la tierra. Entonces, Dios dice a este hombre que él debe fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, etc. Después en el capítulo 2, cuando Dios le pone al hombre dentro del huerto de Edén, dice Dios al hombre, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y eso es básicamente la aplicación al inicio de esta vocación de Adán, que él tiene que encargarse de todas las cosas del huerto de Edén y todo su alrededor y ser el administrador, el gerente, el mayordomo de todas estas cosas. Entonces, primero creo que debemos considerar todo lo que Dios quiere decir acá cuando Él habla de que el hombre se fructifique y se multiplique. ¿Qué quiere decir todo esto? Dios nos llama a ser fructíferos como seres humanos y a multiplicar. En otras palabras, podemos decir que lo normal para el cristiano es que nos casemos y formemos familias pactuales. Eso es algo básico acá. La idea es que el hombre y la mujer se unan en un matrimonio y forman una familia. Entonces, eso es como la base de poder ser fructífero y multiplicar. Y la mujer es la ayuda idónea del hombre en cumplir con esta vocación. La segunda cosa que podemos notar acá es la idea de tener numerosos hijos. Dios no da a todos el privilegio de tener hijos. Dios no llama a todos a tener muchos hijos. Yo tengo que decir que Dios me ha bendecido con 7 hijos. Algunos dicen que 7 es el número de la perfección. No sé si mi esposa estaba pensando exactamente en esto, pero Dios nos ha bendecido con 7 hijos. No estoy diciendo que todos tienen que tener un montón de hijos así, pero mira lo que dice el texto, ser fructífero, multiplicarnos. Y la idea de esto
es que Dios quiere ver que los cristianos, los siervos suyos, que ellos tengan familias y así hijos numerosos. Vivimos en un día cuando en Europa y en los Estados Unidos los seres humanos no están multiplicando, no están teniendo hijos suficientes para mantener la misma población. E incluso Perú está por muy poco encima de la tasa de tener hijos suficiente para mantener la población. Todo esto me parece que nos ha venido porque nosotros hemos olvidado de lo que Dios quiere enseñarnos acá. Una tercera cosa acá es que vemos en este texto es la idea de trabajar con disciplina, inteligencia, sabiduría, para que nosotros seamos fructíferos, pero no solo en el número de hijos, sino también fructíferos en que el patrimonio familiar y el patrimonio comunitario crezca, se aumente y se multiplique. Tomar dominio, entonces, implica todo esto de ser buenos mayordomos para que la buena obra de Dios en la creación siga avanzando. Y el hombre, como mayordomo, tiene que hacer crecer y aumentarse la obra de Dios. Una última cosa acá es que tomar dominio implica también tener todo ordenado, eficiente, justo, hermoso. ¿Cómo sería en la gerencia, en una empresa? Si una empresa te llama, te contrata para ser gerente de la empresa, pero no tienes las cosas ordenadas, las cosas no funcionan eficientemente, hay mucha injusticia en la forma de tratar con la gente o tratar con clientes y hay basura por todos lados, entonces la empresa no estaría muy contento con ese tipo de gerente. Entonces, tomar dominio y encargarse a Adán a que tome dominio implica todo esto de tener todo ordenado, eficiente, justo, hermoso, etc. Entonces, una reflexión para nosotros o varios puntos de reflexión que nosotros podemos preguntarnos es ¿qué falta en tu hogar? ¿Qué falta en tu vida para tenerla ordenada, eficiente, justa y hermosa? Bueno, voy a dejar estas preguntas ahí para que todos puedan pensarlos bien, pero yo he dibujado varios puntos ahí. Ordenar tu hogar según la Biblia. Habla de nuestros matrimonios, por ejemplo. Habla de la manera en que creamos a nuestros hijos. También habla de honrar a Dios en el primer lugar en todo. Tener una familia bien ordenada significa llevar el culto familiar todos los días. Significa santificar el día del Señor. Significa diezmar fielmente y ser generoso aún más allá que el diezmo. Significa ser hospitalario, muchas cosas así. También tener un hogar y una vida ordenada, eficiente, justa y hermosa significa en la familia comprometernos con la educación cristiana de los hijos. Tal vez enviar a nuestros hijos a un colegio cristiano. Tal vez en nuestras iglesias formar colegios cristianos para esto. Significa cuidar a nuestros hijos en cuanto a los amigos que ellos tienen. Significa cuidar a nuestros hijos en cuanto a lo que ven en la televisión, en el internet, en las redes sociales. Hay muchas otras cosas. Significa trabajar duro en nuestra vocación y ser emprendedor en buscar y aprovechar oportunidades profesionales y empresariales.
También significa ordenar, y eso es tal vez el punto que vamos a tocar más allá en todo ese curso, es ordenar tus gastos y vivir disciplinadamente según un presupuesto modesto y también ahorrar, aprender a ahorrar, no solo gastar, sino también ahorrar y también invertir. Entonces, yo diría que esto es el contexto pactual dentro del cual tenemos que empezar. Si no entendemos estas cosas, entonces no vamos a entender lo que la Biblia nos enseña acerca de la mayordomía y la economía personal y familiar. Pero quiero considerar con ustedes un segundo punto que está basada en algunos textos en el libro de Deuteronomio. Les hago recordar el contexto de Deuteronomio. Moisés está dirigiendo el pueblo de Dios. Ya han salido hace 40 años, han salido de Egipto. Dios les salvó y rescató. Y luego, 40 años después, están a la puerta de la tierra prometida. Están a punto de entrar y tomar posesión de la herencia que Dios les había prometido y que les está dando. Y escucha lo que Moisés dice a Israel justo antes de entrar a tomar posesión de su herencia. Dice lo siguiente, Deuteronomio 4. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Mira lo que está diciendo acá. Moisés está diciendo: cuando ustedes entran en la tierra prometida y comienzan a ocupar esta tierra, tener sus casas, tener sus chacras y tus negocios y todo esto, entonces, por la manera en que ustedes viven, por la manera en que guarden la ley de Dios, los mandamientos de Dios, todas las demás naciones en tu alrededor, todos los paganos van a mirar a la comunidad pactual, la comunidad del pueblo de Dios, y los paganos van a decir: wow, ¿quién es este pueblo? ¿Cómo es que este pueblo tiene su Dios viviendo tan cercanamente entre ellos? ¿Qué otro pueblo tiene leyes tan justos como estas leyes? ¿Qué otro pueblo es tan próspero como este pueblo? Porque su Dios ha estado ahí bendiciéndoles. Entonces Moisés dice que la manera en que ellos viven en comunidad, la manera en que ellos se cuiden mutuamente, la manera en que ellos obedecen y ponen en práctica la ley de Dios, esto sirve como un gran testimonio en el mundo, en su alrededor, y todas las demás naciones van a quedar asombrados al ver la prosperidad, la justicia, la hermosura de esta comunidad de fe. También mira lo que dice en Deuteronomio 8. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como disciplina el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te disciplina. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra
tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mira esta descripción de la gran prosperidad que Dios quería dar a su pueblo. Y Sí. dice ahí, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mira esta frase, porque Él te da el poder para hacer riquezas. ¿Cómo es que tú y yo podemos prosperar económicamente? ¿Cómo es que la iglesia puede prosperar económicamente? No lo hacemos por nuestras propias fuerzas, nosotros lo hacemos porque Dios es quien nos da el poder para hacer riquezas. Eso quiere decir que Dios quiere que su pueblo prospere. Dios quiere que su pueblo sea rico. No hay nada mal en esto. Y cuando el Evangelio de la prosperidad habla mucho de que Dios quiere que todos y cada uno sea rico, el problema es que ellos no lo entienden, no entienden estas enseñanzas en el contexto del pacto. No es que Dios ha prometido a ningún individuo que a él como individuo Dios le va a prosperar sí o sí. No hay ninguna promesa así a ningún individuo, pero Dios sí promete a su pueblo, a su iglesia, a la comunidad del pacto. Dios promete bendecir y prosperar a este pueblo cuando este pueblo le es fiel, cuando este pueblo obedece a Dios, cuando este pueblo no adora a otros dioses, no se dedica a la idolatría, sino cuando el pueblo de Dios se dedique a glorificar a Dios en toda su vida comunitaria, entonces Dios hará que esta comunidad prospere. El propósito de Dios es bendecir a su pueblo y hacerles prosperar. Mira otra vez el versículo 18. Él te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto. El propósito del pacto es enriquecer y prosperar al pueblo del pacto. No digo a cada individuo necesariamente, sino al pueblo en sí, la iglesia en sí. Si el pueblo no está prosperando, si la iglesia no está prosperando, es porque no está siendo fiel a Dios. Pero en la fidelidad, Dios va a bendecir. Hay que leer todo el capítulo 28, donde Dios pone todas las bendiciones del pacto a los fieles y las maldiciones del pacto para el pueblo cuando no está siendo fiel. Toda esta figura que hemos leído, toda hermosa figura de chacras con arroyos, manantiales, viñas, huertos frutales y de olivos, trigo y cebada en abundancia, ricas minas de hierro y cobre, rebaños y manadas abundantes y multiplicadores, etc. Al leer todo esto, nosotros estamos viendo un cuadro que Dios ha pintado, mostrándonos cómo es que Él quiere bendecir a su pueblo. Nosotros, la mayoría de nosotros como cristianos hoy en día, no somos agricultores. Nosotros somos citadinos.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo aplicamos estos pasajes de Deuteronomio a nosotros hoy en día viviendo en una ciudad? Eso es algo que espero que tal vez un poco ahora, pero en todo este curso, espero que nosotros podamos pensar, reflexionar y imaginar, pero también empezar a poner en práctica cómo es que la iglesia de Cristo en la ciudad de Trujillo, cómo podemos vivir juntos con mayor unidad, mayor compromiso con Dios y compromiso entre nosotros, mayor fidelidad y así ver la mano de Dios en hacernos prosperar. Eso es lo que Dios nos promete. Eso es la base de la mayordomía. Hay muchas técnicas de mayordomía, hay muchas técnicas de ahorrar, de cómo preparar el presupuesto y todo esto. Pero quiero insistir, hermanos, que en primer lugar tenemos que entender todo esto en el contexto del pacto. Si no lo vemos en ese contexto como las bendiciones del pacto, que Dios derrama sobre su pueblo pactual. Si no lo vemos así, entonces vamos a confundirnos y correr en muchos errores y muchos problemas. Pero si nosotros nos renovamos la vida comunitaria entre nosotros como el pueblo pactual, renovando nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestra forma de criar hijos y nuestra vida comunitaria en la iglesia. Si hacemos esto, vamos a ver la bendición de Dios, la mano de Dios sobre nosotros. Entonces, hermanos, gracias por escuchar todo esto. Supongo que habrán preguntas o comentarios. Yo creo que son puntos muy importantes. Gracias, pastor. Sí, ahora cualquier persona que tiene una pregunta se puede abrir su micrófono y, bueno, quizás primero puedes decir en el chat si tiene pregunta y podemos hacerlo en orden mejor. Escrita su pregunta ahí en el chat y el pastor puede responder. Mientras va pensando si tiene pregunta. Quería mencionar también, creo que algo que estaba diciendo pastor, ¿no? Que creo que sí es muy importante lo que vamos a ver durante este tiempo, es algo de cómo vamos a participar en este cultura de mayordomía como individuos, como comunidad, y vamos a tratar durante estos 5 semanas de ayudarles en pensar mucho en todas esas preguntas, ¿no? Y hoy día es el inicio de esta. A ver, hay preguntas. Yo no sé cuántas iglesias tenemos representadas aquí en este curso o en esta clase ahorita. Me parece que son varias. Sí, son varias. Y yo quiero llamarnos a todos nosotros como cristianos, como evangélicos, a pensar en estas cosas y llamarnos a mayor unidad entre nuestras iglesias y mayor unidad como una comunidad cristiana en Trujillo. Estamos viviendo en un día en que nuestro mundo, si no estuviera completamente loco antes, el mundo está volviendo ahora totalmente loco. Hay muchas cosas que vienen, están en camino, y mayormente cosas apoyadas por los Estados Unidos, por Europa, las Naciones Unidas, y vamos a estar enfrentando cosas como uh, seguramente muy pronto van a aprobar la ley del aborto en nuestro país. Hay muchas otras cosas sobre el matrimonio.
Um, y nosotros como la comunidad pactual tenemos que estar al tanto de estas cosas, tenemos que prepararnos para enfrentar estas cosas y esto significa fortalecernos como comunidad, económicamente, fortalecernos como comunidad en nuestras familias, nuestros matrimonios, fortalecer nuestras comunidades en cuanto a nuestros colegios cristianos, por ejemplo, y diferentes instituciones cristianas. Y yo creo que estamos llegando a un tiempo en que todo esto es urgente. Entonces, me alegra ver a tantas congregaciones representadas acá y espero que podemos empezar a prepararnos para la guerra que viene. A ver. Raji, ¿ya? Si tiene pregunta. Sí, buenas noches, Pastor Juez, buenas Buenas noches. noches. Bueno, yo quería hacer una consulta, tal vez algo para que me quede un poco claro con respecto a la diferencia del Evangelio de la Prosperidad. Creo que mencionó de que el Señor prospera en el sentido como comunidad, ¿verdad? O sea, como iglesia, a su pueblo, más no como a un individuo. Eso creo que era la idea que quería mencionar. La idea es que la Biblia no contiene promesas absolutas a ningún individuo en cuanto a la prosperidad. Es cierto que la Biblia habla en muchos lugares sobre la prosperidad y es un tema muy importante. Y también es cierto que si leemos, por ejemplo, dos capítulos hablan de las sanciones del pacto. En Levítico 26 y en Deuteronomio 28. En estos dos capítulos tenemos toda la enseñanza de las sanciones del pacto. Cada persona en el pacto o recibirá las bendiciones del pacto o las maldiciones del pacto. Y estos capítulos nos dan una larga lista de todas las maneras en que Dios quiere bendecir a su pueblo cuando es un pueblo obediente, cuando el pueblo adora a Dios, no adora a ídolos, etcétera, o las maldiciones del pacto, todas las cosas malas que vendrán sobre este pueblo si no obedecen, si no siguen fiel, si no adoran solo a Dios y si van tras los ídolos, etcétera. Entonces, ¿cómo debemos entender toda esta gran y larga descripción de la prosperidad que Dios quiere derramar sobre su pueblo? El Evangelio de la Prosperidad dice que si tú tienes fe, si tú, ¿qué es la palabra? Si tú pactas con Dios, entonces todo está en términos individuales. Si tú pactas con Dios, si tú comprometes lo que ni sabes cómo vas a encontrar este dinero, pero si tú das esto a la iglesia en fe, entonces Dios te va a bendecir en todas estas maneras. No encontramos nada de esto en la Biblia. La Biblia no dice pactar con un pastor para llenar su bolsillo para que luego una bendición llegue a ti. Más bien, la Biblia insiste que nosotros debemos formarnos en buenas, sólidas y fieles comunidades. Y viviendo en comunidad, adorando a Dios juntos y cuidándonos mutuamente, formando nuestras instituciones cristianas dedicadas a Dios, entonces en esta manera vamos a prosperar. Por ejemplo, en nuestra iglesia en Manuel Arévalo tenemos una clínica cristiana ahí, tenemos un colegio cristiano con 200 niños, tenemos varios otros programas y tenemos una microfinanciera, tenemos el programa Niños de Cristo para niños en extrema pobreza. Estas cosas, estas instituciones son ministerios de la iglesia en que la iglesia se ha organizado para ministrar en estas maneras.
y es en medio de esta vida comunitaria en que nos organizamos para trabajar juntos, para glorificar a Dios juntos, para adorar a Dios juntos, para servirnos a nosotros y a nuestro mundo juntos. Al hacer esto, entonces Dios hace prosperar toda la comunidad. Pero no es una promesa a un individuo. Si tú me envíes dinero a mí, entonces Dios te va a bendecir. No es así. Muchas gracias, pastor. Pastor, buenas noches. Tengo dos preguntas. Una de ellas es de que cuando yo recién ingresé también consulté, ¿no? Si no soy miembro, ¿aún puedo dar mi diezmo? Si no soy parte de la iglesia. Y la otra pregunta que sale esto de la prosperidad, pero a la misma vez está lo opuesto, que dice, ¿acaso Dios necesita mi dinero? A base de esas dos preguntas, ¿qué Ya. diría usted? El Salmo 50 dice que Dios es el dueño de las vacas en las miles de colinas. Dios es el dueño de todo. Él no necesita nada, pero Dios quiere ver nuestra fidelidad a Él. No es como escuchamos tanto que Dios quiere ver que nosotros actuemos en fe en un sentido eh, no en base de algo que Él ha pedido en su palabra, uh, sino Dios quiere que nosotros, como todos estos pasajes que hemos leído en Deuteronomio, Él quiere que nosotros nos dediquemos a obedecerle a Él en sus mandamientos. Él quiere que nosotros seamos fieles a Él, fieles a nuestros hermanos, fieles en nuestra ciudad. El pueblo de Israel era un pueblo sacerdotal. Eso quiere decir que las bendiciones de Dios con que Dios quería bendecir al mundo tenía que canalizarse por medio de Israel. La única manera en que las naciones podrían bendecirse era por medio de lo que pasaba por Israel. Ahora la iglesia es el pueblo sacerdotal. Nosotros tenemos que vivir uh, para, para bendecir a nuestra ciudad y a nuestro mundo. Pero hacemos esto viviendo la vida de adoración a Dios, viviendo una vida comunitaria en que nos cuidamos mutuamente y de ahí entonces las bendiciones de Dios rebosarán a todo nuestro alrededor, a toda nuestra ciudad. En cuanto a si uno que no es miembro puede diezmar, bueno, no hay nada en contra de esto. Siempre es bueno ser generoso y colaborar en la obra de la iglesia, en ayuda a personas en necesidad, en la misión de la iglesia, en estas cosas. Y si una persona que no es miembro quiere hacer esto en buena hora, que lo haga, está bien. Pero la pregunta sería, ¿por qué no eres miembro? Yo sé que tú eres miembro, hermana, pero yo diría a esa persona, ¿por qué no eres miembro? ¿Por qué esperas? Hay que reconciliarte con Dios ahorita. No pienses que vas a ganar alguna bendición de Dios por dar un diezmo cuando no has tomado ni el primer paso de creer en Cristo Jesús y entregar tu vida a Él. Entonces, si quieres ser generoso, excelente, eso es bueno, no hay nada en contra de esto, pero ¿por qué esperar en reconciliarse con Dios? Mejor reconciliarte ahora, ser miembro bajo el cuidado pastoral de una iglesia cristiana y servir a Dios y servir a la iglesia y servir a la ciudad todos juntos.
y esto será de Quizá, mayor bendición a todos. quizá, pastor, una de las cosas que no sabemos o no aprendemos o no leemos la Biblia es por desconocimiento, ¿no? Que no diezmamos. Y una más, creo que también yo al inicio he podido percibir o vivir, es de que nos cuesta tanto desprendernos. Parece que el dinero, ¿no? Ya está destinado, nos falta y decimos, voy a, ¿no? Desprendernos de lo económico. Eso es una cosa muy difícil. Ya, pues porque en el mundo uno de los dioses más poderosos es, se llama dólar, y otro que se llama el sol. Son dioses poderosos, pero no son más poderosos que Jesucristo. Jesucristo ha vencido a todos los demás dioses. Gracias. Hay aquí algunas preguntas más en el chat. Voy a compartirlo. Primero, la hermana Rosas Torres. Tenemos un Rose Torres y una Rosas Torres. Tiene dos, pero vamos a guardar el primero, que es porque diezmar es muy difícil para algunos. Para el otro sesión, el tercera sesión, el pastor West va a estar con nosotros en la tercera semana también, y en esta semana vamos a hablar de diezmo y el apoyo a las misiones. Entonces, como hay más preguntas, vamos a guardar esta para la otra semana. Su segunda pregunta era, ¿cuál sería un buen concepto para la prosperidad? Ver la prosperidad dentro del contexto del pacto y la comunidad del pacto. No hay ninguna promesa absoluta a ningún individuo. Dios hace estas promesas a la comunidad de fe y dice a la comunidad pactada con Él, dice a esta comunidad, si le somos fieles, si le adoramos a Él correctamente, bíblicamente, si servimos a Él, a su comunidad, a las personas en necesidad, etcétera. Si hacemos esto, entonces Él va a derramar sus bendiciones sobre nosotros, sobre la comunidad. Pero la riqueza, por ejemplo, si uno lee las grandes obras de economía, las clásicas como John Stuart Mill o como Adam Smith o varios otros, casi ningún de estos autores nos da una definición de qué es riqueza. E incluso si leemos en Marx, para Marx, aunque no define muy bien la riqueza, pero él tiene la idea de que la riqueza es un recurso escaso y todo es una competición una pelea para tener esta riqueza que no se puede aumentar ni disminuir, solo es asunto de ver cómo distribuirlo. Pero mira lo que dice el texto en Deuteronomio 8. Dice que Dios da al hombre el poder de crear riquezas. Es decir, la riqueza es algo que puede crecer. No es un solo monto que solamente se puede dividir en formas diferentes, sino la riqueza total del mundo va creciendo mientras que la comunidad de fe va creciendo y va creciendo en una manera justa y buena. A la medida en que crezca la comunidad en justicia, en virtud, en su adoración a Dios, etcétera, a esa medida la comunidad de fe va a crecer en riqueza, va a prosperar más y más. Entonces, para mí, el concepto o la idea del pacto es lo fundamental para entender lo que la Biblia dice acerca de la riqueza y la prosperidad. Gracias, pastor. El siguiente, de la hermana Cristi, dice, tomando el ejemplo de los talentos, es acorde con la doctrina de la prosperidad, decir que Dios da más
al que administra mejor y comparte lo que tiene. Sí, eso es cierto. Y eso es una aplicación de lo que yo acabo de decir, de que cuando, cuando la comunidad está creciendo en justicia, en fidelidad, en las virtudes, cuando la comunidad está sirviendo más, cuando la comunidad está siendo más fiel, entonces la riqueza de esta comunidad va a ir creciendo. Pero si esta comunidad solamente se preocupa de sí mismo, es muy mezquino, no es generoso, no se preocupa de la viuda, ni del huérfano, ni la persona en necesidad, ni el enfermo, solo en sí mismo, entonces esta comunidad, igual como el siervo en la parábola, va a quedar con nada o casi nada, o lo poco que tenía será quitado de él y dado a otro. Entonces, sí, esta parábola está directamente relacionada a nuestra vida comunitaria, la vida de la comunidad pactada. Aquí también dice Raji, la mala prosperidad toma como base algunos versículos para tratar de fundamentar de que si tú le das a Dios, Él te lo multiplicará. ¿Cómo podríamos contextualizar bien este pasaje de Malaquías? Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Ya, los mismos profetas que hablaban de esto, como Malaquías, hablaban del abuso de los sacerdotes, el abuso de los líderes del pueblo y cómo es que ellos se aprovechaban de los pobres y cómo es que ellos solamente se preocupaban de sí mismos. Entonces, yo diría que este versículo en Malaquías es exactamente de acuerdo con lo que yo estaba comentando antes. Cuando es cierto que debemos diezmar, es cierto que debemos ser generosos, debemos cultivar entre nosotros esta fidelidad en diezmar, de ser generosos, de servir a otros, de ser sacrificiales, etcétera, etcétera. Debemos hacer esto, pero Dios no nos llama, Dios no nos está prometiendo riqueza personal e individual, mientras que todo el resto de la comunidad, todos los líderes, por ejemplo, son corruptos y solamente quieren enriquecerse a sí mismo. Bueno, lamentablemente muchos líderes evangélicos son igual como los líderes políticos de Perú. Ah, los de la prosperidad están preocupados en llenar su propio bolsillo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estos pastores y los políticos? Son iguales, pero este versículo en Malaquías está hablando de una comunidad dirigida por líderes fieles, humildes, que no se preocupen de sí mismos, sino por los más humildes, los más pequeños, los más marginados. El Señor Jesús demostró cómo debemos hacer, cómo debemos vivir esto. Sí, debemos diezmar, debemos ser generosos, pero no debemos llenar el bolsillo de Herodes, no debemos, y no hay ninguna bendición para aquel que llene el bolsillo de, ¿cómo se llama el sumo sacerdote que, Anás? No hay bendición en esto. Sí debemos diezmar, debemos ofrendar, debemos vivir sacrificialmente
a favor de los más necesitados, los más pobres, etcétera. Pero esta enseñanza está muy lejos de la enseñanza de la prosperidad que se escucha en muchas iglesias. Y en vez de enriquecer a la comunidad, estas enseñanzas están empobreciendo a muchos. Yo conozco personalmente a muchas personas que han perdido miles y miles y miles de soles o dólares hasta sacar préstamos para dar a un pastor corrupto. Eso es injusticia y Dios va a juzgar a estos pastores que hacen estas cosas. Amén. Gracias, pastor. Creo que con eso debemos terminar las preguntas. Si alguien tiene uno más rápido, sí, quizás, pero si no, ya... Yo una rápido. Pastor Wes, buenas noches. Mayormente creo que vamos de extremo a extremo. Entendemos claramente, la Biblia habla claramente el tema de la prosperidad, es antibíblico. Satanás ofreció a Jesús de forma equivocada los reinos. Pero me preguntaba, ¿cómo pasamos de extremo a extremo? Nos gusta ir de nuevas olas y otras cosas aparecen. Nos sentimos engañados. ¿Por qué estuvimos aquí? Y van al extremo de no dar nada para ayuda. Entonces, ¿cómo eso podemos ir de extremo a extremo? Pero ¿cómo es vivir el Evangelio de una manera más centrada? Yo creo que lo que estamos esperando ahorita es una nueva reforma de la iglesia. En el siglo XVI hubo una reforma como una gran obra de Dios en que Dios limpió una iglesia corrupta, una iglesia llena de todo tipo de maldad, y Dios entró, limpió su iglesia, y mira lo que sucedió como resultado de todo esto. No sé cuántos habrán leído el libro bueno, no era cristiano, aunque su papá era un pastor reformado en Alemania, pero Max Weber, el sociólogo, el economista, él escribió el libro sobre la enseñanza, no recuerdo el título exacto, pero la enseñanza de las iglesias reformadas sobre la mayordomía, sobre la economía, y cómo es que como resultado de la reforma protestante del siglo XVI y XVII, todos los países del norte de Europa que aceptaron la reforma prosperaron grandemente. Sus economías crecieron tremendamente, mientras que las economías del sur de Europa que no aceptaron la reforma, aunque España sacó mucho oro de Perú, mucho oro de México, pero ¿qué pasó con todo esto? España quedó como uno de los países más pobres, pero en el norte, en los países que aceptaron la reforma, el resultado fue una riqueza como el mundo jamás había visto antes. Ahora estamos viendo que Europa, los Estados Unidos, estos países ya están apostatándose completamente y ya han dado la espalda a Dios. Pero esta riqueza se hizo en base del redescubrimiento del Evangelio en el siglo XVI. Y para nosotros hoy en día necesitamos una nueva reforma. Necesitamos que Dios reforme a su iglesia, transforme a su iglesia, limpie a su iglesia, que nos transforme
en poder recuperar la doctrina bíblica, esta doctrina del pacto, por ejemplo. Una vez que tengamos una reforma doctrinal, una vez que recuperemos el verdadero evangelio, una vez que recuperemos la doctrina social de la iglesia en cuanto a cómo vivir en comunidad, va a dar resultados económicos. Entonces, yo diría que lo que más nosotros esperamos es una nueva reforma. Amén. Gracias, pastor. Bueno, ahorita voy a lanzar una encuesta y quiero que todos puedan participar respondiendo. Espero que sale. ¿Salió? Sí. Ya. Y luego vamos a entrar en las salas pequeñas por un tiempo. ¿En la sala vamos a pactar? Disculpa. ¿En la sala vamos a pactar? En la sala tenemos dos preguntas que ahorita voy a compartir en el chat. Que uno de estas está en la hoja que hemos compartido en el correo y también en WhatsApp y también en este chat. Si todavía no tiene, se puede buscarlo aquí en el chat o si no me avisas si puedo ponerlo otra vez. En la segunda es de la hoja. La primera pregunta que vamos a conversar es, ¿qué es lo más problemática para ti cuando piensas en la mayordomía? La segunda pregunta es, no somos ahora la mayoría de nosotros agricultores, pero si cambiamos la figura para nosotros hoy como citadinos, ¿cómo la aplicamos a esos pasajes de Deuteronomía nosotros mismos? Converse en su sala pequeña de cómo será nuestra comunidad cristiana y cómo serán nuestras familias. Entonces vamos a tener unos 15 minutos en las salas pequeñas. Va a haber como 5 personas más o menos en cada sala. Y voy a ir visitándolo para ver si tiene preguntas. Ya. Ahorita voy a lanzarlos entonces. Voy a terminar la encuesta. Si no has respondido a la encuesta, hágalo rápido porque no voy a cerrarlo. Ya. Y ahora voy a poner las salas. Ya está. Buenas noches. Ahí sí. A ver. Me parece que solo he puesto 10 minutos. Yo pensaba que era 15. Ya. Está bien.
La primera pregunta, ¿qué es lo más problemático para ti cuando piensas en la mayordomía? Si tiene preguntas, se puede lanzarlo en el chat. Voy visitando cada salita. Ok, Bendiciones del pastor. Bendiciones. Bendiciones de la obediencia. Y las bendiciones y maldiciones de parte. Claro, las Consecuencias. consecuencias, que es el que tiene más de 50 versículos. No sabemos administrar correctamente. Y como no lo sabemos administrar correctamente, entonces ya es un problema que se nos presenta. Y bueno, ese es mi punto de vista. Si ustedes tienen algún punto de vista, pueden comentar también, antes de pasar a la segunda pregunta. Cuando se refiere a mayordomía, también, como dice el hermano, ¿no? Es difícil. Sí, hermana Graciela, es importante y creo que mayormente la mayordomía lo entendemos. Claro, el tema está hablando de finanzas, pero como tú has dicho, en todo sentido, Su prosperidad económica, ya sea económica, es, por ejemplo, teniendo mejores servicios de calidad. Hablemos en el tema de la infraestructura, podríamos, la iglesia, dar o brindar desde un principio. Entonces yo creo que eso es como lo más problemático con respecto a la mayordomía, por lo menos para mí. Eso. Le voy a pasar la pelota a alguien, a Constanza. Gracias, hermana. Bueno, la verdad es que si tengo que opinar, volvería a ser reiterativa en lo que ustedes ya han dicho anteriormente. Tener un concepto claro de mayordomía va a lograr que todas las áreas de nuestra vida, o la mayoría por lo menos, sean bien administradas. Pero lamentablemente a veces, por lo menos a mí, se me olvida mucho y a veces me desordeno mucho con cosas que no sé, están en mi entorno, con mis finanzas, con mis espacios también. Y eso afecta a la vida diaria y de alguna manera también afecta un poco, a veces incluso hasta mi estabilidad espiritual. Así que es importante todo lo que ha dicho el pastor Wes, junto también con este PDF que nos dejó de apoyo. Creo que lo voy a estar leyendo bien seguido para no olvidar todas las bases. Los voy a imprimir, lo voy a pegar en la pared también. Y eso en resumen. Y a la otra hermana tiene que hablar, no sé. ¿Quién falta? ¿Lisbeth? ¿O ya habló? ¿La cara? Hola. Pienso también de que estoy un poco de acuerdo con la hermana Andrea, que empieza un poco, o la base, ¿no? Con nuestro hogar, de cómo administramos, de cómo llevamos nuestra vida cristiana dentro con nosotros y con nuestra familia, si es que tenemos familia. Yo tengo 2 hijos y pues pienso que por ahí se puede empezar para poder tener una mejor administración, ¿no? Esto. gracias. Y de repente la segunda pregunta, no sé si nos alcanza el tiempo, Manu Scott. Sí, va a ser un poco complicado, pero si hay tiempo, quizás lanzamos una vez más para... No me da la forma de agregar más tiempo, eso es lo lamentable. Ok.
tengo que cerrarlos y abrir nuevo. Ok, de repente Es en que yo 30 pensé segundos le da un minuto después también antes de regresar a la otra. antes de irnos. Ok. Eh, Bueno, para mí, con respecto a la segunda pregunta, si antes se pensaba como en agricultores, ahora para nuestros tiempos, ¿cómo podría ser? Pensaba justamente en que los agricultores no trabajan solos, ellos están como, tienen la importancia de ver su entorno para que su agricultura y eso pueda servir. Entonces, para nuestra actualidad, es que los trabajos o emprendimientos que tengamos tienen que estar también relacionados con nuestro entorno, con nuestra comunidad. Creo que ese sería rasgos generales. Le paso nuevamente la pelota a Yomari en un minuto. Ah, sí. No entendí muy bien la pregunta, la verdad. Así que no podría formular muy bien mi respuesta. Tal vez al aire alguien quiera responder en 40 segundos. yo también puedo explicarlo un poco rápido. Creo que lo que Wes quiere aquí es que podemos ver, más o menos como Raji estaba diciendo, ¿no? Comparación de lo que era este pasaje para agricultores. Ahora, ¿cómo podemos cambiarlo un poco para nuestro alrededor, nuestra comunidad, que claramente es distinto, pero los principios aplica? Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo en teoría para hoy día? Ya, creo que estamos casi todos finalizando. Mejor sí. Ya. Bueno, en la última sala donde yo estaba, creo que todavía estaba un poco en duda la segunda pregunta. Y la verdad que yo pensé que tenía 15 minutos, pero salió con 10. Y no hay forma de cambiar el tiempo de estas salitas. Entonces, se acabó un poco temprano para conversar mucho los dos temas. Eh, Quizás Pastor West puede explicar un poco más sobre la segunda pregunta y ahí se puede ir desarrollando el tema ahí en sus casas. Ya. Bueno, por un lado, lo que yo quise decir en la pregunta era que como cuando leemos en Deuteronomio toda esta descripción de las chacras prósperas, de las vacas que se multiplican, los huertos frutales, huertos de olivos, viñas que dan mucho vino y todas estas cosas, una tierra llena de trigo y cebada, etc. Cuando leemos esto, entra en nuestra mente cómo sería vivir en una comunidad así. Imagínense si podrían vivir en aquel tiempo, en aquel lugar y tener tu propia chacra ahí, sabiendo que la bendición de Dios viene. Pueden imaginar cómo sería. Es interesante reflexionar un poco sobre este cuadro de cómo sería vivir en tal situación. Pero nosotros hoy en día no somos agricultores, al menos en este grupo ahora. No somos agricultores, somos citadinos. Entonces, si Dios bendice a nuestra comunidad hoy en la ciudad, en los centros urbanos, como Él prometía bendecir a la comunidad de fe en aquel entonces en el campo, entonces, ¿cómo se vería esto entre nosotros? Y a donde yo iba con esta pregunta era de que la riqueza no es el número de dólares en la cuenta bancaria, ni es qué tan ancho es la billetera que lleves, ni es el tipo de carro que manejes o nada de esto.
La verdadera riqueza se debe medir no en forma individual, sino a nivel de toda la comunidad. Y si nosotros levantamos iglesias fuertes, sólidas, iglesias que están creciendo en virtud, creciendo en el amor sacrificial, creciendo en reverencia y temor a Dios, creciendo en ser hospitalarios, en ser generosos, en preocuparnos de los pobres, en preocuparnos de los enfermos, etc. Si hacemos esto, lo que vamos a ver es que la iglesia se hace cada vez más fuerte, más numerosa, más próspera. Es como dijo el Señor en el Evangelio. Él dijo, el que quiere salvar la vida, la perderá. En otras palabras, si tú solo estás preocupado en tus propios intereses, en cómo manejar un carro mejor, o tener ropa más bonita, o tener una cuenta bancaria más llena, si solo estás pensando en esto, entonces en este intento de salvar tu vida con el dinero, vas a perder todo. Pero aquella persona que toma su cruz para seguir en pos de Cristo y sacrificar su vida para el bien de los demás. Entonces, cuando la iglesia se llena de personas así, entonces la iglesia va a crecer en prosperidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener corazones tan llenos de amor que vamos a ver a estos niños en la calle o niños que están con muy bajos recursos y vamos a pensar, ¿qué tipo de ministerio podemos levantar para cumplir, para ayudar con estas necesidades? O digamos que Dios pone en mi corazón un gran deseo de servir a enfermos. Entonces, tal vez dedico mi vida a estudiar la medicina y ser médico y yo puedo levantar un centro médico en algún lugar para servir a los demás. O tal vez me doy cuenta que Dios me ha dado dones de ser maestro. Entonces, tal vez yo puedo juntarme con otros hermanos y podemos levantar un colegio cristiano. O tal vez alguien que es buen gerente puede formar toda una red de colegios cristianos. Dios sabe que necesitamos esto en nuestro día. Toda una red de colegios cristianos 100% dedicados a instruir la palabra de Dios y levantar en estos niños una fe sólida cristiana. Entonces, cuando hacemos esto, cuando estamos enfocados en esto, y de aquí a unos 50 años, vamos a tener esta red de colegios, vamos a tener una red de centros médicos, vamos a tener una cooperativa financiera, por ejemplo. Y al tener todo esto, entonces muchas más personas van a tener trabajos, muchas más personas van a recibir ayuda en esto y toda la comunidad va a ser más rica, más próspera. Mi punto principal es que la riqueza debe medirse a nivel de la comunidad, no en los ceros en la cuenta bancaria. Amén. Gracias, pastor. Bueno, espero que todos han grabado algo, ¿no? De este tiempo. Ahorita lo que
voy a hacer es compartir un corto video de la próxima semana para introducirlo un poco y luego despedirnos. No vemos el video, solo escuchamos. No se ve. Sí se ve, pero comparte la página y todo. ¿Se ve o no? Se ve, pero tienes que compartir la página. Tienes que compartir la pantalla. Como que No se ve en toda la pantalla. así, hay que ponerlo más grande. Ahí está. Ya voy a lanzarlo otra vez. Listo. Se borró. Bueno, creo que has visto ahí, ¿no? La próxima semana tenemos un hermano Iván Cosa Valente, es economista. Él va a estar con nosotros compartiendo sobre cómo hacer un presupuesto, por qué es necesario, y también compartió ahí un poco sobre los otros cursos y talleres que nosotros vamos a ofrecer. Este curso es 5 semanas. Entonces después vamos a tener unas semanas de pausa y vamos a lanzar nuestro curso de micro y pequeña empresa. Algunos que están aquí ya han tomado este curso. Este curso es 7 semanas, lo que es para empresas. Y entre cada curso también vamos a tener unos talleres independientes. Lo que está más, lo más pronto que vamos a tener es lo que estaba ahí, que menciona como sobre trabajar como un negocio pequeño con negocios grandes, como Macro, Chimú, cosas así. Tenemos un hermano, un pastor que tiene su negocio y él ahora está trabajando con ambos. Y él nos va a compartir un poco de cómo se puede entrar y ganar contratos con ese tipo de negocios. Entonces, vamos a estar compartiendo este taller cuando está ya fijo la fecha, pero va a ver después de terminar este curso. Y también después de este curso vamos a tener un taller en donde vamos a hacer la práctica de cómo desarrollar un presupuesto. Entonces, espero que todos conecten la próxima semana. Y ahora, si Esdras todavía está ahí, pues despídenos en oración, por favor. Claro que sí, hermano. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre Santo, gracias, Señor, por esta charla. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender a través de tu palabra que tú quieres las bendiciones para tus hijos, Señor, pero lo quieres, Señor, en una forma de comunidad.
que todos, Señor, podamos reflejar de las bendiciones tuyas, Señor, para compartir con otros, especialmente, Señor, compartir de tu palabra, la única que puede transformar la mente y los corazones, y asimismo, Señor, ayudar a las personas en diferentes necesidades, tanto espirituales, físicas, materiales. Señor, oh, cada ayuda, Señor, podamos testificar de ti, Señor, porque todo ayuda, Señor, para darte la gloria. Porque tú, Señor, dejaste tu trono de gloria, Señor, y viniste como siervo, Señor, para vencer y conquistar a la muerte y al pecado. Y, Señor, y tu iglesia tiene esta finalidad, Señor, de extender y seguir con la proclamación de tu reino hasta lo último de la tierra, pero a la vez, Señor, mostrar la ayuda a las comunidades que están sufriendo. Y así, Señor, tener un amor sacrificial unos por otros. Gracias, Señor, por esta charla. Gracias, Señor, por la ONG de Scott, que tú sigas bendiciendo a él. Gracias, Señor, también por la enseñanza de Pastor West. Y Dios mediante, Señor, esperamos escuchar a Iván la próxima semana. Que tu gracia siga sobre nuestras vidas, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias. Nos vemos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. Nos vemos. Muchas gracias, hermano. Por ahí no te olvides de pactar. Apuntado para hacer impacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, Pastor Wes, que esté bien. Gracias, hermana. De igual manera. Gracias Saludos, a Pastor Wes. todos, Muchas hermanos. gracias. Saludos a Saludos. todos.